Muy buenos días a todas las y los oyentes del Club de la Pluma. Les saluda Lux Marina, antes conocida como Lucía San Giorgio, y esta semana vamos a hacer un análisis del fallo absolutorio en la ciudad de Mar del Plata del femicidio de Lucía Pérez a Matías Gabriel Farías, Alejandro Alberto Maciel y Juan Pablo Ofidani. Estamos en la ciudad de Fisque-Menuco, en la provincia de Río Negro, y me acompañan hoy Georgina Lira, psicóloga social, y Valeria Donato, activista feminista, para revisar este fallo inaceptable para todas las mujeres y diversidades de Argentina. Pese al paso del tiempo, las feministas y las mujeres de Argentina no nos olvidamos de Lucía Pérez. No solo marchamos ese 19 de octubre en todo el país, incluyendo la solidaridad de toda América Latina e incluso de países del resto del mundo, sino que la tuvimos presente en todas nuestras luchas durante estos 2 largos años que se ha tomado la justicia para llegar a una resolución. Como feministas nos enoja mucho, no particularmente el resultado, sino la forma en la que se llevó a cabo el razonamiento de los jueces, no solo abiertamente machista, sino en contra de la legislación y de los tratados internacionales con rango constitucional vigentes en la Argentina. Primero de todo vamos a leer las preguntas que los jueces hacen en el fallo respecto de Lucía para enmarcar esta situación. Número 1. ¿Se encontraba Lucía en una situación de dependencia a los estupefacientes de tal magnitud que le imposibilitaba dirigir su voluntad hasta el extremo de mantener relaciones sexuales a cambio de ellos? Hasta donde yo tengo entendido desde el punto de vista de la medicina y la salud mental, no hace falta que tengas una dependencia de los estupefacientes de tal magnitud. Te drogan y ya no estás en condiciones de consentir. El lenguaje llano. Yo, por ejemplo, tengo miedo de manejar y me cuesta mucho manejar a más de 20 kilómetros por hora. Posiblemente, si yo manejara alcoholizada, manejaría a 60, ponele. Porque además también te baja el miedo, te baja la guardia, te baja todas las inhibiciones, todo lo que son los frenos tiene que ver mucho también con los miedos, que no necesariamente son miedos enfermos, son miedos sanos. Si yo no tengo miedo a electrocutarme, meto los dedos en el enchufe. Bueno, entonces, cuando yo tomo 2 vasos de cerveza, mi coordinación no es la misma, mis reflejos no son los mismos, mis inhibiciones no son las mismas, mi percepción de la realidad no es la misma. Entonces, ¿cómo se mide la magnitud? Claro. Sí, y además no hace falta que sea una dependencia de nada. Es sabido penalmente, peritalmente, por eso te sacan sangre, por eso te sacan muestras de la piel, por eso te sacan muestras del pelo, que a vos, por más que no consumas nunca nada, sobre todo si no consumís nada, una pequeña dosis de un montón de cosas te pueden alterar la conciencia, la voluntad y hasta la capacidad de acción. A ver, vos entrás a un quirófano y te ponen algo que lo primero que te hacen es que te paralizan. Porque lo que te meten en la anestesia incluye también un ingrediente para que vos no te muevas, para que el médico pueda trabajar. Porque si solo te duermen, vos cuando te dormís te movés. Entonces lo que hace falta es algo para paralizarte también. Entonces, si en 2 minutos, consumas o no consumas estupefacientes, una inyección te anula, ¿qué importa el grado? La magnitud no tiene no importa la magnitud, ¿qué importa la adicción? Ya está viciado, punto. Ya está. Sí. Más teniendo en cuenta que es menor y que quienes le proporcionaban los estupefacientes eran adultos mayores de edad. Con todo lo que conlleva esa vulnerabilidad. Las partes que estamos destacando de esta pregunta son la dependencia de los estupefacientes, que no es un factor que es relevante a la hora de que afecte el consentimiento, la cuestión de la magnitud, que tampoco es relevante, y después lo que... No, sí es relevante. El extremo de mantener relaciones sexuales a cambio de ellos, el extremo. Claro, la cuestión de que sea un extremo y que sea específicamente mantener relaciones sexuales a cambio de estupefacientes. La magnitud suficiente para llegar a ese extremo. O sea, exacto. ¿Cuál sería, qué pruebas o muestras aceptarían como que sí demuestran dicha magnitud? No existen.
O sea, quedan siempre a criterio de los Y de los depende del jueces. grado de dependencia de los estupefacientes, es que la lleva si va al extremo de mantener relaciones sexuales a cambio de ellos o no. ¿O no? Que Y, lo que y el viene- hecho de llamarlo extremo. Por eso que después también habla de una leve adicción. Sí. O Eso lo sea, vamos a leer en la parte de... Tenía una adicción suficiente como para menospreciarla, como una drogona, Sí. pero no la suficiente para... Que deje de consentir. Exacto. Sí. Pregunta número 2. Si era una adolescente que podía ser fácilmente, esa es la palabra destacada, sometida a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. Obviamente la palabra es fácilmente porque no tiene ninguna relevancia si es fácil o difícil, o sea que cambia a un delito que sea más fácil o más difícil cometerlo. Y la pregunta real que tiene que preguntar el Poder Judicial ¿es un adolescente? ¿Puede una adolescente ser sometida a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento? Esa es la pregunta. Y los jueces están respondiendo que sí se puede, que no pasa nada, que no hay problema. Sí. Están aceptando que se puede, pero... Que se puede ser adolescente y no Teniendo ser en cuenta- vulnerable a la violencia sexual, porque de eso Claro. estamos hablando, de la violencia sexual que prevalece en toda la cultura y en todos los estamentos en los que funciona la sociedad. Entonces, ¿cómo si era que podía ser fácilmente o difícil? No tiene nada que ver si es fácil o difícil y todas las adolescentes son un grupo de vulnerabilidad y esto no lo digo yo, no lo inventamos nosotros. No, es de público conocimiento. Exactamente, y Por todos eso los se llama organismos ley. que se dedican a trabajar en el desarrollo humano de los países reconocen a estos grupos, como pueden ser también los pueblos originarios, la diversidad sexual, entre otros, como grupos vulnerables por cómo la sociedad desquita su ira y su violencia en esos grupos. Porque tienen el poder sobre ellos. Porque tienen el poder sobre ellos, exactamente. Por la Porque disparidad de descargan- poder. Entonces lo que están Y diciendo también los descargan sus jueces... responsabilidades, porque Claro los que sí. estupefacientes y el alcohol y demás porquerías que consumen los adolescentes no lo producen los adolescentes. Las armas que portan los adolescentes no las fabrican adolescentes. Los autos en los que se estrolan los adolescentes y las motos en las que se hacen mierda los adolescentes tampoco se las venden los adolescentes. La mala alimentación no se la generan los adolescentes. Los adolescentes no lucran con la moda entre los adolescentes. Sí, Es sí, todo un clarísimo. mercado, el adolescente es un mercado. Entonces, Precisamente también por las vulnerabilidades que tiene, es mucho más maleable Obvio, porque obviamente. adolece. sí. Sí. Entonces, si tenemos una población sobre la que las personas adultas descargan responsabilidades, la Cuando población le vende todo lo adulta que le descarga sus responsabilidades en los adolescentes cuando dice los adolescentes son violentos, los adolescentes son, no, los adolescentes son producto de la sociedad adulta. Es Claro lo que que sí. nosotros les ofrezcamos como futuro posible, lo que va a determinar también sus actitudes. Si nosotros les mostramos este mundo donde vos querés planear mañana, no sé qué cosa, no podés, porque prendé la tele 10 minutos. No tienen nada los pibes, miran para el futuro y no ven nada. ¿Existió una relación de subordinación entre Lucía y Farías que le hicieran mantener relaciones sexuales no consentidas? Esta pregunta tiene el mismo problema que las anteriores. La cuestión está de que no pregunta si existió una relación de subordinación, porque claramente hay una relación de subordinación entre cualquier adulto y cualquier adolescente, sino que además tiene que ser específicamente que le haga mantener relaciones sexuales no consentidas, ¿sí? Que es el mismo problema que tenía la pregunta anterior. Sí, o sea, no Cuando es habla solo... de la dependencia de los estupefacientes en tal magnitud que le haga o consentir a relaciones sexuales a cambio de O sea, no esa dice droga. que puede ser una relación de subordinación para otras cosas, Exacto. sino que es solo una relación de subordinación para mantener relaciones sexuales no consentidas. Pero además, mantener relaciones sexuales no consentidas no tiene sentido.
O sea, no, sí. Dice No una- mantenés una relación. Te No, están no es- violando. Exacto, exacto. Sí, 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 o sea, ya el lenguaje y la forma de formular las cosas Y apuntan en una sola dirección. Pero además cuando hay una relación no consentida, la relación es de subordinación. O sea, Al no ser consentida, por eso, obviamente por que hay eso una es no subordinación. consentida. Obviamente hay una subordinación porque es no consentida. Totalmente. Si no, ¿por qué exacto. accedería? Si no es, o sea, si es consentida. Claro. Totalmente. O sea, lo que está diciendo es que puede haber relaciones sexuales consentidas en una relación de subordinación. Exacto. Esa era lo que quería decir. Para que no sean consentidas, sí o sí tiene que haber una subordinación. Sí. Claro, pero lo que ellos están diciendo es que esa subordinación no está aprobada. La respuesta de ellos es que no hay una subordinación, pero porque en la anterior habían preguntado si una adolescente podía ser fácilmente sometida por un par de hombres. Entonces, lo que están haciendo es negar la subordinación, que es una obviedad desde el punto de vista de los derechos humanos. Cuarta pregunta. Sí. Bueno, las conductas previas y posteriores de Farías se corresponden a las de una persona cuya intención es abusar sexualmente de una menor y proporcionarle drogas hasta su muerte. Mónica Creus, Urieta Dixit. Los abusadores no son monstruos verdes que vos. Necesitan que vos confíes. Y ellos usan la confianza que vos tenés, se adaptan a los estereotipos que estimulan tu confianza y así es como te enroscan también al entorno, porque no sospechan de él y le dan tiempo para que haga lo que quiere. Entonces, justamente las conductas previas son acordes A para que una no se abusadora. note, para que Claro. no se note que va a Tiene esas abusar. intenciones. Totalmente. Exactamente. Porque si no Por sería lo- muy fácilmente detectable y no podría cumplir su objetivo. Claro. Absolutamente, es decir, en todo caso, para saber si alguna conducta previa de Farías se corresponde con la de una persona cuya intención es abusar sexualmente una menor, tendría que ver con, por ejemplo, cómo se ha comportado con otras personas menores de edad, O por mensajes en donde dice que lo va a hacer. o por mensajes de donde dice que lo va a hacer. O sea, se puede probar cuando tienen intenciones de hacerlo, pero ninguna conducta previa puede denotar que lo va a hacer. Que no lo va a hacer. No, No, que lo va a hacer. Claro, ninguna conducta previa te dice este tipo es un abusador. Una conducta previa te puede decir que un tipo es un abusador cuando vos sabés, ponele alguien que tuvo Que escribió un como- mensaje como el de la manada diciendo Claro. voy a ir a abusar. Los abusadores comete abuso, sabe que comete abuso, por eso mantiene una doble fachada, por eso no lo comenta, o lo comenta pero en espacios De mucha confianza. de mucha confianza. Por ejemplo, se sabe que existen los espacios de chat de pedófilos, Sí. donde internet. relatan y Incluso se comparten estrategias para lograr y comparten, confianza. exacto, comparten estrategias para lograr confianza y demás. También hay sitios donde comparten estrategias para lograr confianza de adolescentes, de mujeres, más Sí, a eso me estaba adultos. refiriendo, lograr Exacto. confianza, para lograr la confianza de la víctima. Exactamente. Exactamente. Y además, no hay ninguna conducta, ni previa ni posterior, que pueda indicar que esa persona no tenía esa intención. No hay ninguna conducta que pueda mostrar que esa intención no existía. ¿Qué te indica que vos una persona no tiene la intención de violar? No, tampoco. No existe, por eso. existe. Es No lo que estamos existe. diciendo. No hay. Y mucho menos de proporcionarle drogas hasta su muerte. No, de proporcionarle drogas y hasta su muerte. Hasta las su dos muerte, cosas. exacto, exacto. O sea, Sí. no solo proporcionarle drogas, sino también hasta que se muera. Sí, sí, sí. Bueno, perdón, Aparte, en todo pregunto- caso, esta O sea, que pregunta- tiene la intención de Pero estos asesinar señores- a través Exacto, de las a través de las drogas. drogas. pero estos señores no vendían droga. Sí. Y entonces, ¿cuál sería la actitud que indique que la intención de este señor no sería proporcionarle drogas a Lucía? Porque tiene que ser hasta morir, según los jueces, Bueno, para por que eso. se demuestre. O sea, está claro que era para proporcionar, podría ser hasta para proporcionarle drogas, pero aparte es hasta su muerte. ¿Y cómo sabe el señor cuál es la posibilidad de tolerancia de la piba? Sí, pero además el hecho de que venda drogas no es prueba de que pueda llegar a querer drogarte hasta matarte, según estos jueces. Claro. Claro, porque ahora los dealers te preguntan, vos no te vas a dar más de lo que te tenés que dar, ¿verdad?
No, y básicamente es que acá en esta pregunta es en donde están poniendo, sí, toda la culpa en Lucía. Y sí, Están Sí, que diciendo, no se ella dio se drogó cuenta. porque quiso y si se murió no fue culpa de la persona porque no tenía la intención de... No, y es más, Lucía por ahí, no se dio cuenta de las conductas previas. Claro. claro. O sea, si ella hubiera estado ahorcada y los acusados hubieran comprado una soga en los días anteriores, ¿lo hubiera tomado como una prueba este juzgado, este ¿De qué? tribunal? Claro. ¿De que tenía la intención de ahorcarla? ¿O dirían, bueno, pero tal vez los jóvenes sanos y fuertes de 26 años siempre compran sogas, así que no hay nada preocupante al respecto? Claro, no es una conducta acorde a la intención de abusar sexualmente, comprar una cuerda y ahorcarte. Ahora vamos a leer un resumen que estuvo circulando en la prensa con los 10 puntos más importantes del fallo y vamos a ir comentando las partes más importantes. Lucía tenía algún grado de adicción al consumo de estupefacientes, pero que tal circunstancia no le impedía realizar sus actividades, llevar una vida normal para un adolescente de su edad y no prostituirse para conseguir la droga. Esa tiene varias cosas. Empezando por el grado de adicción al consumo de estupefacientes. No hace falta que tengas ningún grado de adicción al consumo de estupefacientes para morirte de una sobredosis. Y no hace falta tener ningún grado de adicción al consumo de estupefacientes como para saber si ese grado es tal como para prostituirse para conseguir la droga. Y además, porque en un momento puede serlo como en otro no. Otra cuestión es que, aunque no hubiera tenido ningún grado de adicción, el consumo de estupefacientes ya limita tus reflejos, limita tu inhibición, limita tu capacidad tu de percepción. Limita tu percepción, la modifica, la altera, legales o ilegales, cualquier tipo de droga. Entonces, ya la capacidad de negociación, la capacidad de comprensión, de resistencia. Podría tranquilamente ser que vos tenés una adicción, pero hay algún hecho en tu vida que en ese momento, en ese día particular, por algo que te sucedió, en ese momento sí te lleva a prostituirte para conseguir la droga, que quizá en otro momento no. Y además acá lo que se está desnudando también es que los jueces piensan que si ella se hubiera prostituido para conseguir la droga, eso podría ser una señal de que fue abusada. Claro. Y por eso lo niegan. Obviamente eso es una medida, es la medida justa para que para decir que se droga, pero no para entrar dentro de la figura del abuso sexual, porque su consentimiento no estaba viciado por la adicción tan fuerte que tiene que prostituirse para conseguir la droga. Exactamente. O sea, es la medida justa para que no entre en la figura de abuso sexual, pero lo suficiente como para decir que era drogona. Sí. A mí lo que me viene impactando es que en todo lo que hemos leído hasta ahora, implícitamente de lo que se habla es de que Lucía dio permiso para que la maten. Y eso no... Nadie puede consentir eso. Nadie puede consentir... A que lo maten. A que lo maten. No existe. Pero además, por más, supongamos que hubiera consentido una relación sexual, ni brutal ni que termine en su muerte. Pensar que un grado de adicción, que están en situación de prostitución o que lo que sea autoriza a llegar a esos límites, es muy peligroso, más en un fallo judicial. Absolutamente. O sea, ¿cuál es la medida? Claro, no está poniendo ningún parámetro objetivo, está poniendo el parámetro que al juez se le ocurrió para ese caso que encalza justo con la posibilidad de absolver a los perpetradores. Bueno, y extrapolar esto a cualquier otra situación que termine en la muerte de una persona, en la muerte violenta de una persona. Sí. Cualquiera. Es que lo que están diciendo es que cualquier adulto, con cualquier menor a su cargo, que le provea drogas y que ese menor muera en ese momento, no tiene ninguna responsabilidad. No tiene ninguna relación una cosa con la otra según estos jueces. Segundo punto. Lucía era de tener relaciones con hombres a los que apenas conocía, pero que eso ocurría por su propia elección y cuando ella lo quería. O sea que cualquier hombre con el que ella tenía relaciones era porque ella consentía. Y además el hecho de que había consentido antes, también estaba consintiendo en esa.
Y el hecho de que un adolescente tenga relaciones con hombres a los que apenas conocía no lo detectan como un factor de vulnerabilidad. Es decir, a ver, sabemos que la violencia femicida está íntimamente ligada a la violencia sexual. Sí, y íntimamente ligada a las vulnerabilidades. Exactamente. Y a las condiciones de vulnerabilidad que hacen que los hombres se aprovechen para tener sexo con menores sin responsabilidades algunas, ni penales aparentemente. No, según esta ley no. Según la reforma de esta ley no. Pero según el fallo, También. Pero se apoya en esa ley. claro. Bueno, Sigue dando vueltas siempre sobre la misma ley. En ese agujerito de la ley que dice que entre los 13 y los 16 años puede tener consentimiento. Y que ese consentimiento puede no estar viciado. Vos tenés que demostrar... Con un adulto. Sí. ¿Y cómo es posible que una persona adulta obtenga consentimiento de una niña de 13 años sin viciar ese consentimiento? es que es imposible porque el ser adolescente la coloca en una situación de vulnerabilidad con respecto al adulto. No, según el desarrollo. No, yo estoy explicando lo que me parece a mí. Sí, pero lo que Que dice- tiene fundamento. Lo que Exactamente. estás diciendo vos. Sí. Pero lo que Muchos. dice la ley es lo contrario. Claro. Una nena de 14 años puede ser suficientemente racional, madura, como para no tener ningún tipo de relación de subordinación con un hombre de 30 años más. Punto. Insisto con la parte de que tenía relaciones con hombres a los que apenas conocía, Sí. y ellos lo ponen como una señal de seguridad de parte de ella y no de vulnerabilidad, que es lo que realmente es. Eso es lo que dice este punto. No sé si realmente es, pero que podría tranquilamente serlo. No lo pone ni siquiera en duda eso. O sea, lo Claro. pone como una demostración de que es una seguridad, cuando tranquilamente podría ser una vulnerabilidad Y acá inmensa. reitera. Pero cualquier adolescente que tiene seguido relaciones sexuales, cualquier adolescente que tiene seguido relaciones sexuales con adultos a los que apenas conoce, está en una situación de vulnerabilidad, porque está exponiendo su sexualidad a el tipo de hombre que tiene sexo con adolescentes. Incluso suponiendo que no te lo asegura. No, obvio que no, Por que no. eso, Pero estoy entonces, profundizando. Pero por eso te digo, incluso suponiendo que pudiese ser el caso, no es una seguridad. No, eso quedó claro. Entonces, y sin embargo acá lo está presentando como una seguridad. Sí, claro que si no lo ponen O ni sea siquiera que en duda. esto significa esto. Sí. Es correlativo. O sea, como tuvo Sí, relaciones sí. sexuales con, es madura para tomar Acá esas lo dice. decisiones. A ver, espera acá que dice. primero esté el otro punto. ¿Entendés? O sea, cuando en realidad no está diciendo que esté segura. Esa conducta no está... No la plantea como una conducta que puede ser de riesgo para un adolescente. no la plantea como una conducta que puede estar mostrando fragilidad y vulnerabilidad, sino que definitivamente muestra seguridad. Claro, muestra ausencia de vulnerabilidad. Tal cual. Siguiente punto. Lucía tenía una personalidad que distaba mucho de ser sumisa, circunstancia que nos fuera referida en principio por su hermano Matías, quien dijo que ella tenía una personalidad fuerte, y por su madre, quien señaló que a pesar de tener buen diálogo con Lucía, ésta le contaba hasta donde quería, por lo que no sabía nada de su vida sexual. Claro, porque si vos tenés una personalidad fuerte y le decís a una persona que te quiere violar, no te va a violar. O sea, depende de tu personalidad si te puede o no violar. La capacidad de defenderte de ese abuso y de ponerle un freno, No quita eso que- no quita que el abuso sexual siga siendo un delito. Claro, Claro. a lo sumo será, si Intento. tenés la gran capacidad, no llega a ser abuso, pero intento. Exacto. Claro. O sea, la diferencia entre abuso e intento es la capacidad de la víctima de defenderse. Según estos jueces, sí. Sí. Pero además, en la misma oración pone la cuestión del diálogo con su madre, que no le contaba sobre su vida sexual. ¿Qué tiene eso que ver con su personalidad o con la capacidad de consentir? O con la capacidad de que la otra persona te viole. ¿Qué Absolutamente. tiene que ver que yo le cuente a mi mamá en cuestiones personales con que eso signifique que me puedan violar? ¿Qué ¿Cuál es la necesidad tengo conexión? de contarle yo a mi vieja Claro. mi vida sexual? O sea, porque yo no le cuento a mi mamá, entonces... Casi parece que se estuvieran vengando de que la madre no contó la vida sexual de Lucía, diciendo, entonces eso muestra, y lo trataron de torcer para lo que ellos querían. Sí, No tiene ninguna relación. Ninguna. ninguno. Cuarto punto. Este es terrible. Ese Cuarto es el que te punto, decía sí. yo.
Lucía, a pesar de su edad, tenía la capacidad suficiente como para decir no a los avances o propuestas que le habrían formulado sujetos a los que le había comprado droga. Acá volvemos de nuevo a la medida justa. Es la medida justa. O sea, era chica, pero tenía la capacidad suficiente para decidir. ¿No? Sí. Pero no era lo suficientemente fuerte para resistirse a un... No, de hecho, de acuerdo con Claro. esto, tenía la capacidad de resistirse, porque tenía capacidad suficiente como para decir no. Claro, está bien, yo también digo que no. Y eso, Claro, eso como demuestra que no, la persona a la que le digo que no, El no me va a abuso, violentar. el abuso se No se sería abuso produce sexual. justamente porque vos decís que no, Claro, porque porque transgredís el no. exactamente. Eso es la definición No sería del abuso sexual si su no hubiese sido realmente tomado en consideración. Exactamente, no hubiera sido abuso. Exacto. Punto número 5. De los chats analizados de Lucía surge claramente que sus vivencias alejan por completo la posibilidad de que hubiera sido sometida sin su voluntad. ¿Acaso se puede ser sometida con su voluntad? No solo eso, que lo que yo digo en marzo explica que en noviembre no pude haber sido sometida. En el medio me pudo haber pasado 500 millones de cosas. Pero además, de nuevo, a ver, en la situación de violencia sexual estructural en la que vivimos, ¿qué mujer o persona está alejada por completo de la posibilidad de ser sometida sin su voluntad? Ninguna. Menos un adolescente. Menos ante dos adultos que son los que le proveen drogas. Si sometes a alguien con su voluntad, no estás sometiendo a nadie. Lo que no están pudiendo evitar decir es que ellos en el fondo saben que fue sometida. Sí, claro. No lo están negando, no saben cómo esconderlo. Por eso Claro. lo que estoy viviendo es tan burdo que se contradicen hasta en la mejor de las correcciones que pudieron haber hecho. Sí, se les escapa absolutamente. la tortuga a lo bruto. Punto número 6. No existen elementos probatorios que permitan señalar que Lucía se encontraba en una situación de subordinación o vulnerabilidad, que le imposibilitaran consentir libre y voluntariamente a una relación sexual, no habiéndose visto forzada ni física ni moralmente a concurrir a la vivienda a Farías el día que ocurrió el deceso. Es decir, que si una va sin que la lleven a la rastra a la casa de alguien, entonces claramente está habiendo consentimiento a una relación sexual. Exactamente. Y te tenés que bancar Si lo te que matan. pasa. Y nuevamente, ser un adolescente frente a un adulto no significa ninguna Ni subordinación subordinación ni vulnerabilidad. Ni siquiera estando en la casa del adulto. Ni siquiera muriendo en la casa del adulto. Ni siquiera muriendo en la casa del adulto. Repitamos. Sí. No existen elementos probatorios que permitan señalar que Lucía se encontraba en una situación de subordinación o vulnerabilidad. Era adolescente. Era mujer. Estaba en la casa de un adulto. Consumía drogas. Provistas por el adulto. Dueño de la casa en la que estaba. Exacto. Con otro tipo, también adulto. También vinculado al narcotráfico. También vinculado al narcotráfico. Nada de todo esto tiene nada que ver con una situación de subordinación o vulnerabilidad. Aunque termine en muerte. Listo. Punto número 7. Lucía tenía 16 años y Farías 23, por lo que sería muy forzado hablar de una situación de desigualdad o superioridad, sobre todo teniendo en cuenta la personalidad de Lucía, quien no se mostraba como una chica de su edad, y que además había referido mantener relaciones con hombres de hasta 29 años. Claro, o sea, cualquier hombre de 29 años es lo mismo que Farías de 23. Simplemente porque tuvo relaciones con gente de 29 años. Es obvio que consentía a gente de menor edad. Claro, y no son todos lo mismo aparte. Exactamente. Que sea narcotráfico, que es el que le vende las drogas, eso no tiene absolutamente nada que ver, es solo la edad. Claro. No, para el juzgado. Y por sobre todas las cosas, no solo la edad, sino cómo se mostraba Lucía. Hablando Porque de... para Lucía, según esto, la diferencia de edad no significaba ningún tipo de desigualdad o superioridad. ¿Así? Para un adolescente no significa ningún tipo de desigualdad o superioridad. Bueno, yo te explico dónde hay desigualdad o superioridad. O sea, Ningún adolescente de 16 años está dando clases en un secundario. Hay un montón de gente de 23 años dando clases en un secundario. ¿Dónde van las niñas y niños adolescentes de 16 años? aparte la soberbia de la adolescencia.
Absolutamente, Además. absolutamente. Por Porque eso esta nadie frase... nunca tomó una mala decisión a los 16 años Porque creyendo se que creía. se las sabía todas. Sí. Nadie nunca jamás ni estos jueces. Claro. me imagino. Ni Es que hablar al de la contrario. inseguridad que significa estar en la adolescencia y querer demostrarte como adulta cuando te manipula un adulto. Totalmente. ¿no? Acá es donde Eso- yo vuelvo a por qué lo señalo como una situación de riesgo el hecho de que Lucía frecuentemente saliera con hombres adultos. Los jueces lo que están diciendo es que como ella se exponía a esas situaciones, ella es responsable de lo que le pase. No solo eso, ¿sabes qué? Tienen tan poca perspectiva de género que todo lo que serían señales de vulnerabilidad las están tomando como señales de seguridad. Fortaleza, sí, totalmente. Y también están delegando absolutamente a los adultos de su responsabilidad sobre las personas adolescentes. Totalmente. Todo lo que están diciendo es que Lucía no debe ser considerada una adolescente a los usos de este fallo. Punto número 8. En los chats entre Farías y Lucía no demostraban ninguna circunstancia que hiciera presumir la manifestada ultra intención de someter sexualmente a nadie, ni existe elemento que hiciera presumir que Farías hostigaba, amenazaba o se valía de una situación de superioridad para lograr someter a Lucía. La verdad, como está redactado, me suena con tanta vehemencia negar incluso la posibilidad, ultra intención. O sea, lo exageran tanto que hasta te hace dudar. Te quieren convencer a toda costa. O sea, ultra intención de someter a... O sea, súper, recontra intención. Y la tenía que hostigar y amenazar, no contaba con manipular, por ejemplo. No. O se valía de una situación de superioridad, pero ya negaron todos los elementos que constituyen esa situación de superioridad respecto de Lucía. Le están quitando toda herramienta de... Defensa. Sí. Sí. A la muerte. Sí. Absolutamente. Y además tampoco en ningún momento reparan en el Aparte hecho, que en en realidad ningún no es momento reparan en el hecho de que el que ella no haya tenido ningún intercambio de índole sexual a través de los mensajes demuestre que ella no estaba teniendo esas intenciones con él. No. Es decir, no hay nada, entonces seguro consintió. Por eso hay un consentimiento implícito. Y permanente. Todo, obviamente. Y constante y universal. Sí, porque ya se acostó con hombres grandes, entonces seguramente habrá consentido de acostarse con hombres grandes. Como si cada cosa que hubiese hecho abriera el consentimiento a una cosa más. Totalmente. Y no al individuo con quien está. Pero es que además en la mentalidad de esta gente, todas las mujeres dan igual. Sí. Esa es la cuestión. Claro. Sí, sí, todas las mujeres dan lo mismo. Entonces el consentimiento de las mujeres es todo uno y es esta masa pegajosa y, No, pero además, y a ver, ameba no- que estamos no describiendo. No solo de los adolescentes, de las mujeres, de las adolescentes, de las niñas menores de edad. Sí, absolutamente. Y tengamos en cuenta que el mayor consumo de trata de personas para explotación sexual lo constituyen las niñas y adolescentes. Y no es casualidad. En absoluto. No, pero ¿sabes qué? No hay ninguna relación de subordinación o... Según estos jueces, no. O A pesar de superioridad. que en la misma ley de trata es un agravante aprovecharse de la situación de minoridad de la víctima. Pero para este fallo, eso no existe. Punto número 9. No puede inferirse que Farías la obligó a consumir cocaína y mucho menos que la obligó a consumirla para obnubilar su consentimiento y abusar sexualmente de ella. No, a ver, Pero lo que- se sobreentiende que cualquier consumo de sustancias obnubila, ¿El consentimiento? no el consentimiento, pero por lo menos la voluntad. Sí. Lo que sí se puede inferir cuando hablamos de un adulto que vende drogas y que le vende drogas a adolescentes de 16 años es que sabía que ese consumo iba a obnubilar su O sea, Su por lo menos capacidad que de se haga, consentimiento. por lo menos que se haga responsable de eso, porque lo tiene que saber. Volvemos Pero a la claro situación que de no un sabe. adolescente con un adulto. Las drogas que consumió Lucía. Porque acá lo que habla es que de que no la obligó, pero No. ¿quién le suministró las Por las eso, drogas? no es ni- no es ¿Y quién era el que vendía drogas habitualmente? ¿Y quién era en esa situación el que tenía que saber cuánto consumo puede llegar a matar a una persona? Ok. Siendo mayor de edad, sí, sos responsable de tus actos. Y de tu conocimiento y desconocimiento. Pero siendo menor de edad, no. La responsabilidad recae en el adulto. Sí. O Y sea, eso- un menor puede ir a comprar una cerveza al bar. Y puede ir a comprar una cerveza al kiosco. El adulto es el que no se la tiene que vender. Lo dicen las leyes.
Exactamente, exactamente. Entonces ya del momento que se la vende, la responsabilidad es del adulto. Sí. Es que el que le vende drogas puede no vendérselas para abusar de ella, pero abusa sexualmente de ella desde que sabe. O sea, ahí se consume. Sí, o sea, el no acto de solo abuso. sabe, sino que aparte se aprovecha de esa situación. Y a mí me llama, insisto, a mí me llama muchísimo la atención que se haga tanto hincapié en que ella no era prostituta, en que ella no se prostituía para consumir drogas, cuando estamos hablando de sexo con un narco de una niña de 16 años. Bueno, eso es un recurso literario que se llama negación sospechosamente específica. Exacto. Dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Exactamente. Bueno, eso mismo, acá eso leyendo mismo. lo que los jueces dicen que carecen los acusados, por la forma en que está escrito y por la O sea, forma... continuamente están repitiendo que ella tenía consentimiento. No, pero continuamente están repitiendo que no se prostituía. Permanentemente están diciendo, no se prostituía. Permanentemente están diciendo... No se dejaría manipular o subordinar. Permanentemente están diciendo, no se la podía someter. Permanentemente, o sea, son 3 cosas en las que insisten cuando preguntan, cuando responden en distintos párrafos y de distintas maneras, lo cual a mí me lleva directamente a pensar por qué tanto esfuerzo en demostrar que Lucía no se prostituía por drogas, o sea, que estos tipos no eran prostituyentes que le pagaban con drogas. ¿Qué? Y me resuena mucho a esto que estábamos hablando hace un tiempito, de estos casos que empiezan a aparecer por todos lados, de pibas que desaparecen una tarde o desaparecen 1 o 2 días y aparecen totalmente drogadas, confundidas, violadas, cagadas a palos, que no saben dónde estuvieron, que no saben con quién estuvieron. Y me resuena cada vez más a eso. Aleccionamiento. Y también tener en cuenta que, por ejemplo, en los casos de la villa 1, 11, 14, Sí. esto pasaba y le volvía a pasar lo mismo a la misma piba al tiempo y así hasta que terminaban Por eso metidas en una red de trata. Por eso te estoy diciendo que a mí me sonaba blande. Claro que sí. Claro. Claro que sí. Y a mí me resuena cada vez más, cuanto más leo el fallo, más me resuena a que se está tratando de encubrir una cosa que es mucho más grande y más densa. Porque en mi vida, mira que yo he leído una pericia que dice que niñas de 8 y 12 años, por su desarrollo, por su grado de desarrollo físico, o sea, porque les habían crecido tetas y demás, estaban en condiciones de ser objeto de deseo sexual. O sea, tenemos esas pericias, tenemos un montón de expedientes que dicen un montón de cosas que uno se queda así y pensando, me suena como mucho más a protección, Atajarse, a poner un paraguas. Sí, a negarlo. Creo que ni siquiera era una cuestión, por momentos leo y me deja de parecer una cuestión patriarcal, sino de que se usa el patriarcado para encubrir otras cosas. Último punto. La junta médica dijo que la menor no tenía lesiones compatibles con abuso sexual, que el cuerpo no fue lavado y que es altamente probable que la muerte se debió a una intoxicación por el consumo de droga. Esta por lo menos es la única afirmación que tiene algún sustento en lo que es la causa y lo que corresponde investigar en un caso como este. Igualmente, que no tenga lesiones no significa que no haya habido abuso sexual. Absolutamente. Totalmente. Que se haya muerto por una intoxicación por consumo de droga no descarta la posibilidad de que la hayan obligado a aspirar. O incentivados, digamos, aprovechando su condición de adolescente. De hecho, tampoco niega que ese consumo abusivo que la podría haber llevado a la muerte, que de acuerdo con esta afirmación la llevó a la muerte, se produjo bajo la supervisión de 2 personas adultas, que además venden droga porque por eso sí están condenados. Y por lo tanto saben. Y por lo tanto saben. Y que fue el motivo por el cual Lucía fue a esa casa. Y que además
no le incentivaron el consumo justamente para abusar sexualmente de ella, porque si ella no hubiera consumido, no hubiera accedido, por ejemplo, o consentido. No lo vamos a saber nunca. También una persona que tiene un consumo esporádico no consume tanto como una persona que tiene un consumo habitual. Y además acá ni siquiera nos dicen si es esporádico o si es habitual, no lo sabemos. No, No dice lo sabemos. simplemente el nivel de adicción. Exacto. Que es muy difícil de medir. Que es una leve adicción. ¿Qué será una leve adicción? No ¿Habrá sé un término porque- jurídico para saber qué es una No leve sé adicción? ¿Un porque término la- médico? No sé por qué la definición de adicción tiene que ver con que no podés parar. Adicto o adicta es quien no puede parar. No es quien se toma un No es pasito el de vino. estado en el que te deje la droga, sino el hecho de que no podés dejar de consumirla. Exacto. Sí, por eso es que decíamos, no puedes ser levemente adicto. No, sos Sos adicto o no, porque significa no poder parar. Podés no ser- es que no podés parar un poquito. Claro, podés ser No. un adicto en tratamiento, por ejemplo, un adicto que se está recuperando, del cual se puede esperar que haya una recaída, digamos, tiene sus propias características. Ahora, que de no ser adicto pases a ser un poco adicto, eso no existe. No. Y lo que sí existe, por ejemplo, es una adicción grave con ciertas drogas que, por ejemplo, no las vas a poder dejar nunca. Vas a tener que cambiarlas, pero no las vas a poder dejar nunca porque te modifican el funcionamiento del cuerpo. La verdad es que esta fue una columna muy difícil de hacer, también por eso necesité ayuda, porque es un tema muy grave y que nos afecta de una manera muy profunda, y por eso también quería pedirte, Georgina, que nos ayudes un poco a hacer un balance de todo esto que hablamos. Nosotros llevamos 3 días hablando de esto. Llevamos 3 días leyendo el fallo, llevamos 3 días viendo lo que nos pasa a cada una, las distintas cuestiones que vamos viendo dentro del fallo, en las reacciones de la gente que conocemos, la gente que escuchamos en la tele, en la radio, la poca relevancia que se le da. Pero este tipo de fallos, este tipo de mensajes que se centran en excusar al acusado, haciendo uso de cualquier característica de la víctima de un delito, tienen un impacto muy fuerte a nivel de la subjetividad colectiva. Hay algo que tiene muy naturalizado toda la sociedad y todos los espacios comunitarios que habitamos, inclusive algunos espacios del feminismo, que son determinados estereotipos. En la entrevista de las otras, Flor Guimaraes incluso decía que ellas, las travestis, es como que aparentemente tendrían, por ser travestis, que exagerar los estereotipos y adaptarlos a la imagen del estereotipo de moda, y que no es así, que en realidad Hay toda una diversidad. hay toda una diversidad y que estaría bueno que esa diversidad también sea visible. Bueno, lo mismo, esos estereotipos de algún modo, más o menos, los tenemos todas metidos adentro. Algunas les dan batalla por oposición, por asimilar el estereotipo opuesto al que se le asigna. Y de esos mismos estereotipos está lleno todo. Y en esos estereotipos que nos atraviesan, a nosotras nos toca la parte de solución. O sea, a nosotras nos toca, si un adolescente de 16 años está en una casa que no es la suya, con 2 adultos, que no son adultos que cumplan un rol protector, si ella consume drogas en esa casa es su responsabilidad, si ella es abusada sexualmente es su responsabilidad, si ella Muere por una sobredosis es su responsabilidad, si ella tiene lesiones es su responsabilidad. Y de algún modo esto está socialmente avalado, de algún modo está socialmente aceptado y de algún modo es tolerable.
Y no es tolerable. O sea, para mí no es tolerable, para vos no es tolerable, para Vale no es tolerable. Por eso llevamos 3 días tratando de entender qué cornos le pasa en la cabeza a esta gente. Pero el nivel de tolerancia y de aceptación está en ese fallo. Sí, eso a mí me lleva a que además este fallo no es ni por lejos único. Es decir, muchos fallos relativos a la violencia de género, que eso significa que son las causas que no quedan archivadas y que llegan a tener un juicio y efectivamente una sentencia, se repiten estos mismos estereotipos y un solo tribunal puede justificar, apañar y proteger a una infinidad de violadores y asesinos y arruinar la vida de infinidad de mujeres y familias, porque esto es algo constante en la justicia, esto es la norma, no es la excepción. La excepción en este caso es que tuvo relevancia y que tuvo visibilidad. Totalmente. Pero además es la aceptación de esos estereotipos lo que hace que este delito sea tolerable. Es así, como ocurre con el SAR. La aceptación del estereotipo de que el tipo que le compra a alguien una Sindor con facturas no puede abusar de esa persona. La aceptación de esos estereotipos es lo que hace que las mamás, los papás, las familias protectoras, las amistades, de todas las niñas de 16 años vulnerables, porque no dejan de ser niñas por más que sean adolescentes, y no dejan de ser vulnerables, no salgan a reclamar en masa a los juzgados que a quién corno se le ocurre que un adolescente que está con 2 tipos adultos es la única responsable de todo lo que ocurre en ese lugar. Incluida su muerte. Incluida su muerte. Entonces, acá somos 3, llevamos 3 días hablando de esto y tampoco se habla mucho del impacto que tiene sobre las otras víctimas. Cuando vos le decís a una víctima de violación, a esta niña o a esta adolescente de 16 años, que la drogaran, que la abusaran sexualmente, que se muriera, es culpa de ella. A cualquier persona que haya sobrevivido a una violación, sea una niña, un niño, un adolescente, una persona adulta, le estás diciendo que todo lo que le pasó es su culpa. Es un mensaje para toda la sociedad. Es un mensaje para toda la sociedad. Y que está en la sociedad, por eso este fallo es aceptado como algo normal. Totalmente. Y por eso es que no hay un escándalo jurídico, porque hay, no sé, serán 10, 15 renglones, ayúdenme, 15, 20 renglones en todo el fallo donde hablan de las actitudes y de las responsabilidades de los acusados y permanentemente para negarlo. Todo el resto del fallo se refiere a lo que es la vida de la víctima, lo que creen que pensaba la víctima, lo que creen que hizo la víctima, las decisiones que creen que tomó la víctima, en el supuesto estado en que estaba la víctima cuando tomó esas decisiones, que nada de eso se puede comprobar. A los que tenéis vivos es a los acusados. Que además son los que están siendo juzgados. Que son los que están siendo juzgados y que están impunes, porque por esto no los condenaron, por esto los absolvieron. Les quitaron de encima toda responsabilidad. Y lo más grave de todo es que es un mensaje para todos los varones adultos de que no son responsables de lo que les pasa a las adolescentes cuando están a su cuidado, o a las adolescentes que no están legalmente, si querés, bajo su cuidado, pero que están solas en una casa con 3 tipos adultos que venden drogas, que ya es un delito, y que además le venden drogas a una menor, que ya son varios delitos. Y que además esa menor termina muerta por las drogas que ellos les proveyeron. Bueno, ahí ya podemos agregar un par más de delitos. El impacto a nivel de lo que es el imaginario social colectivo, el impacto a nivel de lo que es la subjetividad. Es fuerte porque también te pone a vos en un lugar de objeto. Me pone a mí en un lugar de objeto. Y solo nos pone en lugar de sujetas a la hora de... elegir hacer cosas que nos hacen daño. Elegir hacer cosas que nos hacen daño.
Porque además lo que yo me llevo también de acá como conclusión es que si una adolescente que consume drogas está en una situación que hace que sea imposible que le hagan ninguna cosa sexual sin su consentimiento, ¿qué nos queda para las mujeres adultas? Porque si para una adolescente es imposible que la hayan abusado por su personalidad, ¿qué queda para todas las mujeres adultas? Y ni hablemos de las ancianas. Entonces, me parece que es un fallo nefasto a muchos niveles, coincido mucho con todo el análisis que vos hacés, y creo que esto también nos está dando mucha furia de la que potencia toda la lucha que tenemos que seguir haciendo, porque vamos a seguir trabajando por Lucía y por todas, porque no todas las caras y no todos los femicidios llegan a los medios de prensa nacionales y no todo el mundo sabe sus nombres. Pero nosotras sí, y nosotras los vamos a seguir recordando y vamos a buscar a todas las víctimas que todavía no hemos podido ayudar porque nosotras queremos prevenir la violencia, no queremos estar juntando cadáveres. Queremos que no maten más y que no violen más y que no droguen más a ninguna de nuestras niñas, adolescentes, mujeres lesbianas, travestis, trans. Gracias, chicas, gracias. Gracias. No lo podría haber hecho sin ustedes.